enorme estar aquí con todos ustedes, con todas ustedes en Yaracuy, y además acompañada de Pedro y Alejandro y de los compañeros que ya van a ver el gran trabajo que hicieron. Yo quisiera empezar contándoles que este libro, y también lo verán en la película, son un trabajo colectivo. Y son un trabajo que nace de una preocupación que todos los que somos parte del futuro tenemos juntos. ¿Cómo hacemos otra forma de hacer política? ¿Cómo le explicamos a la gente? ¿Cómo volvemos a la esperanza? ¿Cómo quitamos todo ese lodo que nos han ido echando todos estos años? Porque cuando pensamos, por ejemplo, en Nicolás Maduro presidente, tenemos que recordar que apenas en la campaña para ser presidente lo empezaron a atacar con que él no era Chávez, con que si él no era un doctor, con que esto y aquello, y eso nunca ha parado. Nunca ha parado que el día en que Nicolás Maduro ganó las elecciones llamaron a descargar la rechera y todos sabemos qué pasó ahí. Entonces, ese hombre que tiene sobre él toda una coacción, toda la presión, y una cosa tan difícil como suceder a Chávez, porque cualquiera que le hubiese tocado sentarse en la silla de Miraflores al día siguiente, el comandante Chávez iba a tener una cosa tan difícil como el que le hubiese tocado suceder a Bolívar. Porque cuando nosotros vemos a Chávez, cuando nosotros recibimos a Chávez como lo recibió Nicolás viéndolo en la televisión aquel 4 de febrero, nuestra historia como pueblo y como individuo se partió en dos. Entonces, con esa angustia, en este momento, el coordinador del movimiento, que es Héctor Rodríguez, nos hace un llamado a buscar formas novedosas de aportar. Y ahí nos encontramos Pedro, Alejandro y yo, que tenemos la responsabilidad de tener un título raro dentro del movimiento futuro, porque a alguien se le ocurrió que nosotros éramos los intelectuales del movimiento futuro, que lo seguimos peleando, ¿no? Y decimos pensar futuro, pensadores, artistas, creadores, no intelectuales. Pero esa sección, si lo podemos llamar así, ese grupo de personas, nos fue delegada esta tarea y en específico me la pidieron a mí. Y fíjense que hoy justo le comentaba a Alejandro, salen en redes una gente de derecha a decir que hay una anécdota que está en el libro que no es verdad. Y bueno, si mintió alguien, mintió Iván Locher, que fue el que dijo que Nicolás Maduro fue músico rockero de una banda que se llamaba Enigma, de la cual sabemos quiénes más formaban parte, como Hugo Salinas, ¿no? Pero agarran el libro y yo veo aquello y yo digo, qué bueno que ellos se estén tomando el trabajo de leer un libro sobre Nicolás Maduro. Entonces, ¡Viva Maduro! ¡Viva mi gallo pinto! Porque la otra característica que nosotros descubrimos en este trabajo fue la humildad de un hombre. Y una cosa muy bonita es que saben que nosotros vivimos en Caracas y mucha gente, por ejemplo, la que diagramó el libro, su papá tiene más o menos la misma edad de Nicolás. Me decía, creo que Nicolás es mi papá, porque tuvo el mismo tipo de carro, iba al mismo sitio, le gustaba la misma música, andaba en las mismas cosas. Porque Nicolás es un hijo de su época. Él nace en los 60, le toca crecer entre los 70 y los 80, se hace un hijo del Valle y ahí él comienza esa transformación en la que me decía una persona que lo conoce también, o sea, lo que no está tan claro es cuán importante es como articulador, porque Nicolás es un gran hombre para hacer alianzas, para sentar gente y para unir a la gente en esas causas. Entonces, este libro es un trabajo que busca una cosa: humanizar a Nicolás Maduro, que le tocó la tormenta en primera persona, y que les digo algo, encontramos un montón de cosas, pero yo nunca encontré una queja. Yo no encontré a Nicolás quejándose, diciendo, ¿y por qué me cayó este muerto a mí, no a otro? Y lo otro que no vemos es un punto en el que él haya querido sobresalir sobre el comandante Chávez. Nunca hemos visto decir, bueno, esto es así desde hace mucho más tiempo que el que yo tengo en el gobierno. Eso lo podría decir y todos sabemos que hay cosas que nunca se han corregido, que han sido así toda la vida y eso no lo dice. Entonces, ese trabajo tiene además para mí la bendición de tener el prólogo de Pedro, que para mí es muy importante,
porque créanme que esto fue un proceso de mucho estrés. Y yo le decía a Pedro, ¿y yo cómo hago esto? Él me decía, dale, que vas bien. Entonces, en esa búsqueda, que además de Pedro que lo conoce al presidente desde adolescente, pero que además tiene ese proceso de algo que yo le he dicho muchas veces. Alguien me preguntaba, ¿este es tu primer libro? Y yo, no, no es mi primer libro, pero además no es mi primera aventura, porque yo siempre he estado convencida de algo. Yo soy abogada, esa es mi carrera, y yo creo en el derecho de los pueblos a la memoria y el derecho de los pueblos a su propia imagen. Y nosotros tenemos que escribir lo que estamos viviendo, porque frente a este librito, frente al esfuerzo de la película, ellos tienen todas las maquinarias de la opinión, todo Hollywood, todas las grandes editoriales hablando y diciendo mentiras sobre lo que somos nosotros mismos. Y esa búsqueda de que nosotros tengamos derecho a la memoria, de que nosotros podamos ver al hombre, porque al final lo más profundo que tiene el proceso de la revolución bolivariana es que puede tener un obrero de presidente. Y ese obrero sí se merece homenajes como este, pero también nos da una clave. Y es que en este gobierno, en este periodo histórico, nosotros como pueblo podemos tomar las riendas. Y ahorita William de Dame para Matar decía algo muy importante. Nosotros hemos tenido incluso la capacidad de darnos cuenta y del presidente saberlo, porque Futuro lo creó el presidente, porque él sabía que teníamos que ir a nuevas formas, que había compañeros que estaban en una situación que no iban de todas las ideas del proceso con el partido. Y todo eso, todo ese proceso que nos permite ser protagonistas, es realmente la esencia de este momento histórico. O sea, ser y el llamado o la alegría es que así como Nicolás ha dado su vida, esta ha sido una oportunidad de dar todo lo que uno tiene que dar. Yo no sé si ustedes, pero a mí, cuando yo era chiquita, mi papá siempre me dijo que lo más importante que uno tenía era el nombre. Y haciendo el libro mucha gente me decía, ¿tú vas a firmar eso? Tú vas a... Pero mira, eso no te lo van a perdonar. Y yo haciendo eso, yo pensaba, yo digo, y Nicolás no ha dado el nombre, no ha dado la vida, y no le dio Chávez. Y nosotros, sobre todas las cosas, yo creo que fundamentalmente somos chavistas, ¿no? Y eso es realmente lo que hemos hecho.